Frankl dice, al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa. Él lo experimentó, ¿verdad? Que les arrebataron todo en un campo de concentración. Se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas. Hay muchas libertades, ¿verdad? Pero la última de las libertades humanas. La capacidad de elegir su actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Estamos entonces con el tema de la libertad. Es un tema grande, ¿verdad? Quizás demasiado grande, un gran tema humano, vital, existencial para cada uno de nosotros. Un tema político también, ¿verdad? Un tema que tiene mucho que ver con la vida social y política, con las transformaciones políticas de los últimos siglos. Un tema filosófico. No le vamos a entrar, siempre uno filosofa, ¿verdad? Cuando uno conversa con los amigos, filosofa, cuando conversa en la mesa el domingo, en la sobremesa, a veces se pone a filosofar, ¿verdad? Uno siempre filosofa un poco, pero no vamos a citar aquí a grandes filósofos para dilucidar qué es la libertad, sino que vamos a tratar de entrarle a este tema grande desde el ángulo de la vida social y política, que es lo que reúne a una, ¿verdad? Esta clase, este ciclo pues, de clases de la Escuela Política de Idea País, partiendo por debates contemporáneos, ¿verdad? Mirando los debates contemporáneos en los que nos vemos inmersos, debates que probablemente ustedes muchas veces siguen, para tratar de ver qué idea de libertad hay detrás de algunos de estos debates. Entonces, ejemplos, ¿verdad? Tenemos el gran debate, quizás no está tan en boga en este momento, pero de el Estado y el mercado, ¿verdad? Probablemente esto salió en alguna de las clases anteriores. ¿Qué papel le corresponde al Estado? ¿Qué papel le corresponde al mercado? Muchas veces las personas pro mercado se definen como los defensores de la libertad, ¿verdad? De las ideas de la libertad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan las ideas de la libertad, verdad? ¿Qué significa que ahí está la libertad en comprar, vender, consumir, emprender, verdad? Por supuesto que ahí hay una libertad, pero ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Qué idea de libertad está detrás de eso? Por ejemplo, el debate sobre eutanasia. Muchas veces se dice que habría que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido por una idea de libertad, de autonomía, ¿verdad? Autonomía y compasión son los argumentos que se suelen esgrimir. El debate sobre, o la crisis, ¿verdad? Que todavía estamos empezando a debatir sobre natalidad. ¿Por qué tener hijos? ¿Por qué no tenerlos? La actitud frente a a la paternidad, ¿es solamente un problema económico, el hecho de que las personas hoy día tengan menos hijos? ¿O también hay implícita una idea respecto de la propia libertad, la propia autonomía? ¿Qué hacemos con ese problema político, verdad? ¿Qué hacemos? No es simplemente una cuestión individual, una cuestión de decisiones personales, sino que tiene implicancias políticas. Y estamos empezando a tomarle el peso, ¿verdad? El problema de la violencia, de la autoridad, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el Estado puede ejercer la fuerza? ¿Hasta qué punto las policías, por ejemplo, tienen autoridad sobre nosotros? ¿Hay autoridad legítima o toda autoridad es en el fondo una forma de opresión? Esas son preguntas que están ahí siempre dando vuelta, ¿verdad? Y muchas corrientes políticas y filosóficas contemporáneas parten de esta idea de que toda relación humana esconde una forma de opresión, esconde una forma de dominación de unos sobre otros, ¿verdad? Ahí están todas estas corrientes Foucaultianas, ¿verdad? En que la relación entre un padre y un hijo, la relación entre un estudiante y su profesor, su profesora, siempre esconde una forma de dominación, dicen estos autores, ¿verdad? Uno puede cuestionar eso, esa idea. Y necesitaríamos emanciparnos, liberarnos de cualquier forma de autoridad, porque toda autoridad sería opresiva o potencialmente opresiva. Bien, entonces, como podemos ver, muchas de las discusiones contemporáneas entrañan una idea de libertad, una discusión sobre la libertad, una noción implícita de libertad. La, por ejemplo, la cuestión de la pobreza. ¿Qué hacemos frente a la pobreza? ¿Qué hacemos frente a la desigualdad? ¿Es un problema o es un no problema, podríamos decir?
mirado desde el punto de vista de la pura autonomía individual. Bueno, cada uno eh, tendrá que, pueden pensar algunos, ¿verdad? Autónomamente, buscar su propio desarrollo, porque a otro debiera importarle, porque tendríamos que hacernos cargo de eso desde el punto de vista social, político. Por supuesto que aquí está formulado de una manera un poco gruesa, ¿verdad? Nadie lo formula de ese modo, pero son las cuestiones que están ahí, las tensiones que están presentes en muchas de estas discusiones. Todo esto es para mostrar que el modo en que entendemos la libertad, un cierto modo de entender la libertad, configura muy profundamente nuestra vida política, nuestras discusiones públicas. Hay un tema al que yo me dedico también a estudiar, ¿verdad? Que no es el tema de esta charla, así que simplemente lo menciono al pasar, que es el tema ecológico, que ha servido, me parece, algunos autores lo dicen, por ejemplo, Robert Spemann, un filósofo político alemán. La cuestión ecológica, la crisis ecológica, ha servido de alguna manera de despertador social, ¿verdad? Político, público, para cuestionarnos cuál es la idea de libertad implícita en nuestras formas de organización social, en nuestras relaciones cotidianas, etcétera. Cuando nos damos cuenta de los efectos de nuestras decisiones de consumo, de producción, de descanso, y empezamos a tomar conciencia de lo destructivo que puede ser, ¿verdad? Sus efectos en el medio ambiente, etcétera, ahí aparece como un gran signo de interrogación sobre la libertad. ¿Es realmente la libertad, o digamos, podemos plantearnos frente al mundo, frente a la naturaleza, frente al mundo no humano que nos rodea, podemos plantearnos simplemente desde una idea de autonomía individual radical, sin marcos, sin límites, ¿verdad? ¿Puedo hacer respecto de la naturaleza lo que quiera? Eh, Pruébalo todo, ¿verdad? Try everything. No sé si se acuerdan de por ahí de alguna película de monos animados con una canción, Try everything, o eh, tantas, ¿verdad? Sobre la libertad. Inténtalo todo, pruébalo todo, experimenta con todo, haz todo lo que, sin límites, ¿verdad? Vive sin límites. Bueno, esa lógica del vive sin límites, ¿tiene un límite? ¿No será que la crisis ecológica nos está diciendo que la idea de libertad implícita ahí es problemática, tiene efectos problemáticos que empezamos a ver? Bien, entonces, todos estos ejemplos para mostrar que aquí hay algo grande en juego y algo que tiene que ver no simplemente con nuestra vida, bueno, la de cada uno, que es muy importante, ¿verdad? Nuestra vida cotidiana, sino que también tiene que ver la cuestión de la libertad con el modo en que se organiza la vida social, en que entendemos la política, en que juntos tomamos decisiones respecto del futuro, respecto de lo que queremos como sociedad. Bien, entonces, estos ejemplos, con estos ejemplos quería mostrarles, ir insinuando, ¿verdad? Que lo que parece regir, la idea de libertad que parece regir fuertemente en nuestra vida compartida, la vida política, cultural, contemporánea, es una idea de libertad como autonomía. Libertad como autonomía individual, ¿verdad? La idea de que yo me doy a mí mismo, a mí misma, mi propia norma, mi propia ley. La palabra autonomía significa eso. Autonomos. Nomos es una palabra que quiere decir ley, regla, norma, ¿verdad? Entonces la autonomía es eh, la idea de darse a sí mismo su propia norma, que no haya una norma exterior que pueda orientar mi conducta, modificar mi conducta, encauzar mi conducta, ¿verdad? Sino que yo me doy a mí mi propia ley, mi propia norma. Eso es lo que quiere decir etimológicamente, ¿verdad? La palabra autonomía. Obviamente que esto, cuando decimos autonomía, decimos muchas cosas distintas, ¿verdad? Y uno puede decir que es autónomo, que un niño se vuelve autónomo cuando aprende a tomar sus propias decisiones, o cuando, incluso cuando aprende a caminar, ya adquiere un cierto grado de autonomía. Ahí no estamos hablando de darse una ley propia, ¿verdad? Sino que estamos hablando quizás de una cierta independencia, de una capacidad de llevar a cabo acciones por sus propios medios,
de razonar acerca de las razones que lo llevan a actuar, de distanciarse de las razones de otros, de decir, me dicen tal cosa, pero yo quiero esto, o yo me doy cuenta que esto es mejor, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la autonomía, o sea, hay mucho de valioso en la autonomía, en la capacidad propia de tomar decisiones, de dar pasos, de emprender proyectos, ¿verdad? Bien, pero la idea moderna de autonomía que parece primar en la vida política, en la discusión pública, es una idea que radicaliza esa independencia, podríamos decir, en que el criterio rector para cualquier decisión es la voluntad personal, el consentimiento personal. Volvamos al caso de la eutanasia. Muchas veces nos cuesta argumentar por qué habría que oponerse socialmente a la eutanasia, aunque intuyamos que pueda haber ahí un problema con la dignidad de una persona, ¿verdad? Con el cuidado que merecen en un momento de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Pero a veces nos cuesta entender que, que en esa política pública puede haber algo de problemático porque se nos aparece muy fuertemente la idea de autonomía. La idea de que si hay consentimiento individual, entonces parece haber pocos motivos para hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces, esta idea de autonomía individual es el aire que respiramos, ha configurado nuestro pensamiento desde hace al menos 3 o 4 siglos. No tenemos tiempo aquí para reconstruir la historia de este concepto, de cómo ha pasado de las ideas a la vida práctica en nuestro tiempo. Pero está ahí siempre operando, ¿verdad? La idea de que lo que importa es que las propias acciones sean consentidas, de que las propias acciones sean decididas por uno mismo, que eso es lo que vale. Y que si yo decido por mí mismo hacer una determinada cosa, eso le otorga a esa acción una legitimación indiscutida, ¿verdad? Aunque esa cosa signifique, bueno, lo que sea, ¿verdad? Quitarse la vida o atentar contra el propio cuerpo o tomar decisiones, eh, qué sé yo, verdad que en el caso, no sé, de las drogas, por ejemplo, es más fácil ver que ahí hay una dependencia y que ese mismo consentimiento está viciado, ¿verdad? Pero bueno, nos cuesta a veces argumentar o decir, bueno, ¿qué más hay en la libertad que pura autonomía, que puro consentimiento individual? Porque esta es la idea que está ahí primando fuertemente todo el tiempo, ¿verdad? Esto, entre paréntesis, la idea de autonomía moderna eh, tiene una raíz cristiana, la raíz, la idea de que cada persona tiene una dignidad única, que es igual al resto, ¿verdad? Que hay una igualdad radical, que cada persona es un fin en sí mismo. Esa idea la introdujo con fuerza y la asentó el cristianismo, ¿verdad? El quiebre que hubo después en la modernidad ilustrada fue que la, esa centralidad de la persona, esa importancia de la persona, se radicalizó, por decirlo así, hacia una idea de libertad que es fundamentalmente autonomía, en distintos grados, de distintos modos, ¿verdad? Bueno, todo esto tiene consecuencias personales y políticas inmensas, ¿verdad? Entonces, ante esta idea de autonomía individual que está ahí operando en el ambiente, ¿verdad? Si lo puedo hacer, entonces, si técnicamente puedo hacer algo, entonces no hay ningún motivo para no hacerlo. Si quiero hacer algo, no hay ningún motivo para dejar de hacerlo, ¿verdad? Salvo que dañe directamente a otra persona. Bueno, eh, y esa idea de que emancipándonos de todo condicionamiento, de todo límite, incluso de las relaciones con otros, a veces también está esa idea, ¿verdad? De que las relaciones con otros quitan libertad, de que las relaciones limitan nuestros grados de autonomía, ¿verdad? Y es verdad que las relaciones tienen sus ambigüedades, las relaciones familiares, todos experimentamos eso, siempre hay tensiones, siempre puede haber relaciones familiares más o menos sanas, ¿verdad? Puede haber rasgos dominantes, etcétera, puede haber rasgos opresivos, puede haber rasgos de cosas que dañen, ¿verdad? Pero eso
Eso es una cosa, y otra cosa es pensar que las relaciones por sí mismas quitan libertad, que las relaciones por sí mismas impiden ser libres porque estamos entendiendo la libertad como esta pura autonomía individual basada en el consentimiento propio. Bien, entonces la pregunta frente a esta idea que está ahí en el ambiente, ¿verdad? Que es la idea fuerte, es, ¿responde esto a la realidad? ¿Responde esta idea de libertad como pura autonomía individual a la realidad de lo que somos, ¿verdad? Eh, Muchas veces esta idea está unida a la comprensión, al pensamiento, ¿verdad? De que uno se hace a sí mismo solo. Yo necesito autonomía total, sin límite de nadie, sin límite de ninguna ley, ninguna ley, de ninguna norma, de ninguna relación que pueda constreñirme, ¿verdad? Y yo me hago a mí mismo solo, yo me realizo solo, ¿verdad? No le debo nada a nadie. Eso también es una idea que está ahí a veces en el ambiente, ¿verdad? Yo he conseguido todo por mis propios méritos. Eh, entonces, les hago la pregunta, ¿verdad? A lo mejor si alguno quiere prender su micrófono y entrar en la conversación, ya ir comentando alguna cosa, ¿verdad? ¿Responde esta idea de libertad a la realidad? ¿Es cierto que cada uno se hace solo? ¿Es cierto que no le debemos nada a nadie? ¿Es cierto que una sociedad puede construirse a partir de una idea de libertad de ese tipo? ¿Quién se lanza? A ver, para romper el hielo. No, dice aquí Jorge Alejandro Gutiérrez. Y Francia levantó la Eh, mano. Ahí, Antonia también. Francia levanta la mano. Francia, por favor. Hola. Hoy, mira, disculpa, ese Hola. punto de vista lo tenía yo arraigado hace un tiempo atrás porque igual me ha tocado un poquito difícil algunas cosas en la vida, para no lloriquear. Y me di cuenta que no es tan así porque muchas veces uno dice, claro, yo no le debo nada a nadie, pero me he dado cuenta con el tiempo que si hay gente que a lo mejor no es mi familia, es otras personas, que me han ayudado de cierta forma, o lo más mínimo, o lo más máximo que pueden haber ayudado que igual me ayudaron a forjarme como persona y me dieron una mano en el momento. Entonces, como que ese concepto cuesta mucho como adaptarlo a la vida real porque no siempre estás solo, o sea, como que siempre hay personas que te ayudan a avanzar, sea poco, sea mucho, pero siempre hay. Ok, muy interesante. Las cosas que uno va consiguiendo en la vida, ¿verdad? Los estudios, el trabajo, las capacidades que logra desarrollar. A veces uno puede pensar que las desarrolla solo, ¿verdad? Pero si uno empieza a mirar con más detalle, como dice Francia, se va dando cuenta de la cantidad de personas que han hecho posible que uno haga lo que hace, ¿verdad? Que uno llegue donde llega, que de personas que nos han influido directamente y otras personas que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Antonio quiere también aportar algo. Sí, yo creo que no responde a la realidad, porque igual quizá como no es que le debamos algo a alguien, pero dependemos y nos beneficiamos como del contrato social. Al final uno no se realiza solo, uno igual necesita como un marco y un contexto que permita esa realización. Por ejemplo, no sé, el acceso a educación, un sistema legal, un espacio seguro y todo eso es parte del Estado y como del contrato social al que uno adscribe. Y eso es lo que nos permite al final desarrollar como los propios proyectos de vida. Y también como yo creo que la idea de que somos seres humanos independientes es propia del capitalismo más que de nuestra naturaleza porque necesitamos, por ejemplo, cuidados en nuestra infancia y en nuestra vejez. Bueno, y eso se muestra con la crisis de natalidad, todo el debate que ha habido en torno a eso. Salen aquí también muchas cosas interesantes. Muchas gracias, Antonia. La idea de dependencia, la idea de cuidado, ¿verdad? La idea de que necesitamos de los demás en distintas etapas. Muy bien, Vicente. Sí, hola. Bueno, yo Hola. creo que es una respuesta, por más que tenga muchas visiones distintas, se puede responder simple en decir que no, no podemos, o sea, creer en esto de que no necesitamos del otro, porque de partida el ser humano es un ser social, que naturalmente se organiza, ya, y para funcionar como seres humanos también nos politizamos, entonces desde ya, para conseguir nuestros objetivos,
para crear esta idea, por ejemplo, de Estado, que es el medio de de todos nosotros como humanos, necesitamos sí o sí depender de otro que tenga las mismas ideas o incluso ideas contrarias para poder funcionar como seres humanos y tener lo que hoy en día tenemos, que es como este funcionamiento adelantado, digamos. Ujú. Muy bien. Vamos con Matías y Claudio y ya seguimos. Matías. Hola, hola, ¿qué tal? Para responder la pregunta, en vez de palabras, yo cambiaría el término de libertad a más que nada a libre albedrío. Uno tiene la elección de tomar acciones, sabiendo también la consecuencia que va a tener en la sociedad. Por algo, también tenemos una frase que puede llevarse también a la exposición, que es: la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, jamás vamos a tener esa autonomía total de hacer las cosas por como uno quiera. Entonces, tiene que también depender de la sociedad para saber hasta dónde llegan los límites. Y jamás vamos a tener, como vuelvo a repetir la frase que dije, la autonomía total, porque siempre vamos a tener una cadena de favores donde uno siempre va a tener la ayuda del otro para hacernos mejores personas y también para poder desarrollar nuestras capacidades dentro de una sociedad. Gracias, Matías. Claudio. Sí, me llama la atención el tema de cómo comprendemos la idea de individuo, porque obviamente está cargada con toda esta idea del liberalismo, que no, bueno, quizá un liberalismo más extremo, donde se intenta aislar al individuo de todas sus redes naturales, en este sentido, que la más fundamental, que es la familia, es donde se constituye como la base de la sociedad. Y eso en cierto sentido se ha ido degradando, pero tengo la impresión de que entre más nos alejamos, por así decirlo, de un orden natural, ese sentido de pertenencia a una comunidad se va a ir desapareciendo. Eso es como que intento asociar ese concepto de persona más que de individuo a la idea de comunidad. Porque igual hay un debate entre el colectivismo y el individualismo, pero es una tensión más moderna, eh, como más reciente. O sea, no sé si lo expliqué bien. Eso quería decir. Muchas gracias, sí, muy interesante. Efectivamente, la noción de individuo moderna es un, ¿cómo decirlo? Es un proyecto moderno, ¿verdad? Pierre Manent lo llama, habla como de una especie que es un pensador político francés, un proyecto de convertirse en individuo. La modernidad ha instalado una idea de que somos individuos autónomos, que nos relacionamos con los demás de una manera, por decirlo así, exterior, que los necesitamos para conseguir ciertos fines, pero que al final conseguimos nuestros fines individualmente, exclusivamente, ¿verdad? Y eso rompe la idea de una persona, ¿verdad? Como dice Claudio, inserta en unas ciertas redes de reciprocidad, en unas ciertas relaciones que no son puramente instrumentales, que no son puramente contractuales, ¿verdad? Hacemos un intercambio mutuamente beneficioso, como dicen los economistas, para conseguir unas ciertas cosas, que también, ¿verdad? Porque uno no va al supermercado, digamos, el señor que tiene el almacén de la esquina, no nos vende, no está ahí, digamos, para regalarnos lo que necesitamos, sino que ahí hay un intercambio mutuamente beneficioso. Pero incluso esas relaciones de intercambio comercial requieren de unas formas de relación, de confianza, por ejemplo, de que la persona me va a pagar. O sea, requieren un orden, requieren unas redes, requieren eso de familias, ¿verdad? De personas que se formen en familias, que aprendan cómo vivir en familias, en escuelas, ¿verdad? En familias extendidas, con primos, con profesores, Bueno, entonces las personas se forman en redes de personas con otros, ¿verdad? No son un proyecto individual, no somos un proyecto puramente individual, aunque este proyecto moderno, por decirlo así, de convertirnos a todos en individuos atomizados, por decirlo así, en individuos que piensan que se hacen a sí mismos, solos, o exclusivamente a sí mismos, ¿verdad? Que pueden conseguir sus propios fines de manera aislada. Pero bueno, y como muchos de ustedes han dicho, volviendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Es cierto
que la idea de autonomía individual radicalizada, ¿verdad? La libertad entendida como autonomía responde a lo que somos, responde a la realidad de la vida humana, de la vida social y política, ¿verdad? Y ustedes han dicho cosas muy interesantes para decir que no. A lo mejor alguien quería decir que sí y no sé, no le hemos dado el espacio para decirlo, pero si alguien quiere decir que sí, también puede plantearlo porque la idea de esto es conversar, ¿verdad? Y no simplemente dar algunas visiones, sino que poder realmente conversar sinceramente. Así que si alguien quiere añadir alguna cosa respecto a esto también, que levante la mano o que conteste más adelante en alguna otra pregunta. Entonces, bueno, recogiendo cosas que ustedes han dicho, esta visión de la libertad como pura autonomía, podríamos decir que es una visión que no reconoce el hecho de que somos constitutivamente dependientes. Hay un autor que se llama Alistair McIntyre, que justo hoy día lo estábamos leyendo con algunos colegas míos en la universidad, que dice, nosotros los seres humanos somos animales racionales, ¿verdad? Como hemos dicho desde Boesio, animales racionales. Y McIntyre dice, somos animales racionales y dependientes. Amplía esa definición. Dice, somos animales racionales, animales como los demás, ¿verdad? Pero con razón, con capacidad de pensar, de hablar, de deliberar, de tomar decisiones. Y nuestra libertad tiene mucho que ver con eso. Y además somos animales dependientes, que dependen de otros, como todos los animales, ¿verdad? Para desplegarse, para florecer, para convertirse en lo que en verdad son, ¿verdad? Animales racionales y dependientes. La palabra dependencia a nosotros nos suena a veces como algo estrictamente negativo, ¿verdad? Algo de lo que nos tenemos que liberar. Y es verdad que hay dependencias de las que nos tenemos que liberar. Adicciones, o un niño demasiado dependiente de su mamá, por ejemplo. Bueno, tiene que aprender a independizarse de la madre, ¿verdad? Pero hay dependencias, dice McIntyre, que son parte de lo que somos. Dependemos de los demás en muchos grados, ¿verdad? Ustedes mismos lo han dicho. A veces pensamos que hemos conseguido las cosas solos y en realidad las hemos conseguido con ayuda de muchos. Ese proyecto personal, o que a veces entendemos como proyecto personal, ha estado influido, ha dependido de muchos, ¿verdad? Entonces somos dependientes. Hay momentos de la vida, etapas de la vida, en que esto se ve con mucha nitidez. En el origen de la vida, en la infancia, en la enfermedad, en la vejez. Ahí se ve en la discapacidad, ¿verdad? Ahí se ve con mucha nitidez que somos animales racionales y dependientes. En esos momentos lo que prima es, es la dependencia y no la autonomía, ¿verdad? Un niño o un enfermo o un anciano son muy dependientes de los demás, son muy necesitados de los demás. Y todos hemos pasado por alguna de esas etapas de la vida y todos vamos a pasar por alguna de esas etapas de la vida con mayor o menor fuerza, ¿verdad? Y, y podemos pensar que también, incluso en las etapas en las que somos más independientes, como probablemente la etapa en la que están muchos de ustedes, ¿verdad? Quizá alguno no, porque está con alguna situación particular en que eso se vuelve más difícil, pero la etapa en la que estamos varios, ¿verdad? E incluso en esas etapas de mayor independencia, en que podemos tomar nuestras decisiones, en que podemos movernos con facilidad, en que el físico nos acompaña, en que la mente está despierta, ¿verdad? E incluso en esos momentos somos dependientes de los demás. Y no solo para conseguir unos ciertos bienes, por ejemplo, no sé, pues necesito que alguien impulse una universidad porque yo quiero una carrera universitaria. Necesito que haya un profesor que me enseñe, ¿verdad? Necesito que mi papá, qué sé yo, me ayude a pagar mis estudios o viviendo en su casa, ¿verdad? Necesito que mi vecino me lleve a la universidad o que necesito que tales personas provean de determinados servicios, ¿verdad? Bueno, es cierto, o sea, necesitamos de todas esas cosas, pero necesitamos de los demás en un nivel más profundo, más radical, y ya vamos a hablar de eso. Eh, Necesitamos de los demás también, por ejemplo, para pensar. ¿Cómo pensaríamos totalmente solos, verdad? Necesitamos leer un libro con ideas interesantes para pensar. Necesitamos conversar con un amigo. Necesitamos ir a una clase interesante, ¿verdad? Necesitamos ver un buen programa de televisión, una buena serie. Necesitamos de los otros para desplegarnos también en lo más alto de lo que somos, no solo para
saciar nuestras necesidades más básicas, ¿verdad? Y necesitamos a los otros no solo como un medio para conseguir las cosas que nosotros queremos, sino que también nos vamos dando cuenta de que en la medida en que nos hacemos cargo de los demás, sinceramente, en que nos preocupamos del otro, no solo como un medio, sino que también como un fin, ¿verdad? Nuestra libertad se amplía. En esas relaciones de reciprocidad sincera, nuestra libertad se amplía. Saltemos nuevamente al ámbito social, ¿verdad? Al ámbito de una sociedad. Somos animales racionales y dependientes. Entender la libertad solo como autonomía individual olvida esa dependencia, ¿verdad? Y uno puede pensar, ¿cómo es una sociedad que se articula solo para garantizar la independencia de sus ciudadanos? A veces podemos entender la sociedad así, ¿verdad? Ahí en el liberalismo hay muchas corrientes. Entonces, alguien por ahí menciona el liberalismo, y ahí hay una gran familia liberal y hay personas que piensan muy distinto que pueden calificarse a sí mismos de liberales. Entonces, no vamos a, o sea, esta caracterización que voy a dar ahora no se refiere al liberalismo en general, ¿verdad? Pero hay corrientes dentro del liberalismo, algunas corrientes que ven la sociedad como una especie de pacto, ¿verdad? Orientado, destinado casi exclusivamente a garantizar la autonomía de sus miembros. O sea, nos juntamos para separarnos, por decirlo así. Nos juntamos para garantizar la independencia. Nos juntamos para establecer el marco según el cual cada uno pueda tomar sus propias decisiones sin ninguna coerción, sin ningún límite, sin ninguna norma exterior, sin ningún proyecto común también, ¿verdad? Entonces, esa idea está por ahí dando vuelta, ¿verdad? Está por ahí dando vuelta. Y uno puede pensar en qué sociedad, en qué se convierte esa sociedad, ¿verdad? ¿Es capaz una sociedad de existir como sociedad y de asegurar el florecimiento de sus miembros así, ¿verdad? ¿Qué piensa? A ver si alguien, uno o dos quisieran contestar a esto. ¿En qué se convierte una sociedad que solamente mira o fundamentalmente mira al objetivo de asegurar la autonomía de sus miembros? Francisco. Francisco, bueno, Hola, no, sí, ¿se escucha? sí. Ya, perfecto. Mire, yo quería destacar principalmente una sociedad que impulsa la libertad individual por sobre cualquier visión colectiva, termina inhumanizando de cierta manera a los propios humanos. ¿A qué me refiero? Si las sociedades se han impulsado principalmente bajo vías económicas, sociales, políticas muy liberales, hasta lo que yo sé, termina generando una cultura individualista que no se percibe dentro de la empatía, que caracteriza muy distintamente al humano del salvajismo, de los animales. Entonces, por ejemplo, una sociedad que se basa rígidamente en la visión económica más liberal termina orientándose a una apatía generalizada por el que menos tiene, porque ¿Por él? precisamente se adopta con el que menos tiene, Con el que porque menos tiene. precisamente se adopta, porque precisamente se adopta un discurso en torno a ello y la acumulación de riqueza, sumado a una infinidad de cosas, terminan trayendo un individualismo colectivo, por decirlo de alguna manera, que destruye de cierta manera la empatía dentro de una sociedad. Muchas gracias, Francisco. Bien, entonces, efectivamente, eh, una sociedad que se articula fundamentalmente para garantizar la autonomía de sus miembros, volviendo a lo que decía McIntyre, ¿verdad? De que somos animales racionales y dependientes, esa sociedad en el fondo no se ajusta a la realidad, podríamos decir. No se ajusta a la realidad de que somos dependientes, de que hay personas que están en una condición de dependencia especialmente fuerte, eh,
y puede volverse injusta respecto de esas personas, ¿verdad? O sea, nuevamente, los niños, los enfermos, los ancianos, los desvalidos, discapacitados, en el sentido que sea, ¿verdad? En una sociedad que se orienta fundamentalmente a asegurar la autonomía individual, esas personas se vuelven invisibles. Esas personas salen del radar político. Esas personas dejan de ser objeto, objetivo, ¿verdad? Foco, sujetos de atención política. Y eso obviamente que empieza a crear condiciones de injusticia, ¿verdad? De lo que se le debe a cada uno simplemente por ser parte de una sociedad. Entonces, una idea de libertad entendida como exclusivamente como autonomía individual empieza a tener efectos políticos, ¿verdad? Empieza a tener efectos sociales, empieza a tener efectos en el modo en que nos vinculamos unos con otros, en que atendemos la necesidad de unos y de otros. En cambio, dice McIntyre, este autor del que les hablaba antes, en su libro Animales racionales y dependientes, cuando la vida social está configurada por la necesidad, cuando la vida social reconoce la dependencia, cuando la vida social, cuando la vida política, ¿verdad?, quiere fomentar que los miembros de esa sociedad, que los ciudadanos sean personas independientes, capaces, que emprendan proyectos, que emprendan iniciativas económicas, que estudien, que avancen, ¿verdad? Y a la vez reconoce que hay vulnerabilidad, que hay debilidad, que hay enfermedad, que hay pobreza, que hay necesidad, ¿verdad? Y asume el cuidado, esa sociedad, no solo el Estado, ¿verdad? Sino que la sociedad entera, los ciudadanos de a pie, organizados en distintas iniciativas, ¿verdad? Y asume esa realidad de la dependencia, entonces responde a lo real, al hecho constitutivo de la interdependencia, a la realidad de que finalmente todos estamos en una relación de dar y recibir con los demás, ¿verdad? Y de un dar y recibir que no es estrictamente equivalente, ¿verdad? No es que yo diga, yo doy exactamente en la medida en que me es dado, porque yo he recibido gratuitamente durante muchos años y luego empiezo a dar a otras personas que quizás no son las mismas que me dieron y a cuidar a otros, como decía por ahí Antonia, me parece que hablaba del cuidado. Bueno, eh, para que una sociedad sea sana, por decirlo así, para que una sociedad florezca, para que una sociedad sea un espacio para el florecimiento de sus miembros, entonces necesita ampliar su idea de libertad, necesita entender la libertad, por una parte, con una dimensión de autonomía, de independencia, de capacidad de lograr objetivos, ¿verdad? Enmarcado en el reconocimiento de una dependencia constitutiva de todos, ¿verdad? Que añade a la libertad, a la idea de libertad, otra cara, podríamos decir. Una cara distinta. Podríamos decir que que la libertad tiene como una doble faz. Por una parte, esta capacidad de orientar nuestra vida, de tomar decisiones, y después la capacidad de orientar esa vida hacia ciertos fines, hacia ciertos bienes, ¿verdad? A un puerto que no es indiferente. A veces la idea que prima, ¿verdad? Es la idea de que basta elegir para que nosotros seamos libres. No importa lo que elija. Da lo mismo lo que elija. No importa si eso es bueno para mí o es dañino para mí, es bueno para otros o es dañino para otros. No importa qué consecuencias sociales tiene, no importa qué consecuencias familiares tiene. Esa es la idea que a veces está en el aire, ¿verdad? Pero mirando la dependencia, mirando el tipo de sociedad en la que nos convertimos cuando la dependencia se ignora, uno podría pensar, bueno, la libertad, por una parte, consiste en esa capacidad de elegir, en ese libre albedrío del que decía Matías, pero también consiste en algo más grande, ¿verdad? Consiste en orientar esa capacidad hacia ciertos fines que hacen la vida más plena, la vida propia y la vida de otros, ¿verdad? Es la capacidad de orientar la propia vida hacia su plenitud, no hacia cualquier puerto, no hacia cualquier lugar, ¿verdad? Es verdad que hay una pluralidad de fines en la vida humana, hay una pluralidad de bienes, hay otras cosas que no son bienes, ¿verdad? Eh,
pero esos bienes se consiguen cuando la libertad se entiende no solo como mera elección, ¿verdad? Como mero consentimiento, y esos bienes se consiguen con otros. Esos bienes, los más altos, también la capacidad de razonar, la capacidad de desplegar nuestros talentos, la capacidad bueno, de involucrarse en proyectos que valgan la pena, que dejen una huella con otras personas, ¿verdad? Bueno, todo eso se consigue con la ayuda de otras personas. Todo eso se consigue en reconociendo esa dependencia. Entonces tenemos, como decíamos, esta doble cara de la libertad. Una libertad que podríamos llamar, o que han llamado algunos autores, ¿verdad? Una libertad negativa, la libertad, digamos, el hecho de ser libres de coerción, el hecho de ser libres de presiones exteriores, ¿verdad? La libertad de algo, libre de poderes opresivos, que también es necesaria. Es una libertad que todos necesitamos para desplegar lo que somos y para que socialmente constituirnos en un espacio en que las personas puedan desplegar lo que son, ¿verdad? Esta libertad negativa, esa cara de la libertad. Pero por otro lado está la libertad positiva, ¿verdad? La libertad que no es solo libertad de, soy libre de la opresión de un cierto poder, ¿verdad? Sino que soy libre para algo, libertad orientada hacia un fin, ¿verdad? Libertad orientada hacia un bien, hacia el bien, hacia la vida que quiero tener, ¿verdad? Hacia la persona en la que me quiero transformar, hacia la huella que quiero dejar con otros, hacia las personas con las que me quiero vincular, ¿verdad? Entonces, esta combinación de una cierta forma de autonomía, pero que no es ilimitada, y de orientación hacia unos ciertos bienes, es lo que a veces se pierde, ¿verdad? Y es lo que de alguna manera logra crear un espacio para el desarrollo personal, el desarrollo humano integral que probablemente conversaron en alguna de las clases anteriores. Nuestra dependencia de otros, a ver, puede costar ver cuál es la conexión, ¿verdad?, entre esa dependencia constitutiva y esta doble cara de la libertad. Quizás podríamos ejemplificarlo o decirlo de este modo, ¿verdad? La idea de, de libertad como pura autonomía individual, quiere dejar atrás toda dependencia, quiere negar toda dependencia, quiere marginarse, quiere cortar el vínculo con cualquier dependencia, ¿verdad? Mientras que la idea de libertad como realización, ¿verdad? Como orientación hacia un fin más grande, una libertad que no es solo libertad de, sino que libertad para, es capaz de convivir pacíficamente, serenamente, con la dependencia. Es una libertad que se puede conseguir siendo dependientes de otros, incluso que se consigue de... Bien, entonces creo que quedé en Hannah Arendt, ¿o no? Alcancé a mencionarles a Hannah Arendt Creo que a fue justo propósito un de esta poquito idea antes. de... Un poquito antes, perfecto. Entonces, decíamos que la libertad podemos entender, mirando nuestra constitución dependiente de otros, ¿verdad? Podemos entender la libertad como esta oscilación, como esta combinación entre libertad positiva y libertad negativa, ¿verdad? Entre la libertad de, que sería la libertad negativa, de ser libres de un cierto dominio, un cierto poder arbitrario, ¿verdad? No de cualquier autoridad, porque también hay autoridad legítima. eh, la libertad de emprender ciertas cosas, la libertad de conseguir ciertas cosas, o sea, esta autonomía relativa, ¿verdad? Esa es una dimensión de la libertad. Y el otro polo, ¿verdad? Es el polo de la libertad para, el para qué, los fines, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿verdad?
basta moverse, basta dirigirse, basta ser capaz de tomar las propias decisiones, o necesitamos también una meta, un fin, un horizonte, ¿verdad? Un puerto al que conducirnos. Entonces, la conversación, ¿verdad? Las cosas que hemos ido hablando nos van llevando a esta idea de una libertad que combina, o digamos, en que la capacidad de elegir se orienta hacia, hacia unos ciertos bienes. Y una libertad que tiene una dimensión interior, una dimensión muy profunda, ¿verdad? Que incluso se puede, o sea, que se puede ejercer en cualquier circunstancia. Algunos de ustedes conocerán, antes de leerles la cita de Hannah Arendt, pero conecta también con esto. Algunos de ustedes conocerán a Viktor Frankl, que es un autor que estuvo en un campo de concentración en Alemania, judío, un psiquiatra, ¿verdad?, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Ese es un libro que les recomendaría a los que quieran profundizar sobre alguna de las cosas que hemos conversado aquí. El hombre en busca de sentido, un libro que habla mucho sobre la libertad. Él trata de entender ahí, digamos, de analizar qué le ocurría a las personas en los campos de concentración y quiénes tenían más posibilidad de sobrevivir y quienes no, también por el modo en que entendían su vida y su libertad, ¿verdad? Entonces, decía que las personas que tenían un motivo por el que vivir, un sentido, ¿verdad? Esas personas tenían más posibilidades de salir adelante. Obviamente que hay cosas que no dependían de ellos, pero que en muchos casos el sentido, un sentido por el que vivir, ayudaba a la sobrevivencia. Bueno, entonces la cita que quería mencionarles de Viktor Frankl, que les voy a escribir después el nombre en el chat por si alguien quiere buscar este libro. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Frankl dice, al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa. Él lo experimentó, ¿verdad? Les arrebataron todo en un campo de concentración. Se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas. Hay muchas libertades, ¿verdad? Pero la última de las libertades humanas. La capacidad de elegir su actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Al ser humano se le puede arrebatar todo, salvo esa capacidad de elegir su actitud personal ante un conjunto de circunstancias para elegir su propio camino. Entonces, es verdad que necesitamos crear las condiciones sociales, políticas, para que sea posible la libertad ¿verdad? La libertad de las personas también, libertad política, libertad social, libertad de posibilidad de estudiar, posibilidad de decidir con quién casarse, posibilidad de, qué sé yo, criar a sus hijos de un determinado modo, pensando en el bien de sus hijos. Necesitamos un espacio para esa libertad, ¿verdad? Pero incluso en las condiciones más adversas, como puede ser un campo de concentración, un ser humano siempre conserva esa capacidad de decidir su actitud personal ante esas circunstancias para decidir su propio camino. Eso nadie se lo puede arrebatar. Y eso conecta con esta idea de la libertad como realización, ¿verdad? Una libertad que no es pura elección. Ahí las personas podían elegir muy pocas cosas, pero podían elegir esta actitud personal sabiendo que se realizaban como personas respondiendo de un determinado modo, respondiendo con nobleza y no con mezquindad, por ejemplo, respondiendo con lealtad, respondiendo con dignidad también, incluso en las condiciones más adversas. Bien, entonces, voy ahora con la cita de Hannah Arendt, eh, para reforzar, ¿verdad?, esta idea de libertad que combina la autonomía y ciertos bienes hacia los que nos orientamos para realizarnos, ¿verdad? Dice Arendt, y con esto ya voy terminando, el hombre moderno, la mujer moderna, podríamos pensar, ha terminado por sentirse culpable de todo lo que le es dado. Esto es muy interesante. Incluso de su propia existencia.
a sentirse culpable por el hecho mismo de no ser su propio creador ni el creador del universo. O sea, el ser humano, el hombre moderno, querría decidirlo todo, querría tomar decisiones totalmente autónomas respecto de todo. Y dice Arendt, termina por sentirse culpable de todo lo que le es dado, esas cosas que no elegimos, ¿verdad? Esas cosas como el país en el que nacimos, la familia en la que nacimos, el cuerpo que tenemos, nuestras capacidades, nuestras nuestros talentos, nuestra historia personal, ¿verdad? Todo eso nosotros no lo elegimos, nuestra lengua, obviamente que podemos después aprender inglés, alemán, chino, si queremos, pero hay cosas que nosotros no hemos elegido en nuestra vida. Y ante eso caben distintas actitudes, ¿verdad? Una es la culpabilidad, un resentimiento fundamental, como dice Arendt. En ese resentimiento fundamental se niega a percibir la rima o la razón en el mundo dado. La alternativa a ese resentimiento, dice Arendt, el resentimiento por las cosas de mi vida, de mi historia que no decido. La alternativa a ese resentimiento, la base psicológica, que es ese resentimiento que es la base psicológica del nihilismo contemporáneo, la alternativa sería una gratitud fundamental por las pocas cosas elementales que nos son verdadera e invariablemente dadas, como la vida misma, la existencia del hombre y del mundo. Ya, entonces, con esto vamos cerrando, ¿verdad? Por una parte, la libertad que entiende que no es pura autonomía, es una libertad agradecida, una libertad que reconoce lo que se le ha dado, reconoce que hay cosas dadas, que son condicionamientos, que son unos ciertos límites, ¿verdad? Los reconoce y los agradece, porque también en esos límites, en esos condicionamientos, en el hecho de que seamos chilenos, chilenas, de que vivamos en este país, de que estemos vinculados a este país, a su historia, ¿verdad? A su progreso, a sus crisis, a sus dolores, ¿verdad? En eso hay no solo una limitación, una, algo que, bueno, que es un peso, ¿verdad? Sino que es también una oportunidad, es una responsabilidad, una misión, ¿verdad? Un espacio también de libertad, un espacio para desplegar los propios talentos y embarcarse en proyectos comunes. Entonces, algunas consecuencias de esta idea combinada de libertad, de esta doble faz de la libertad. En primer lugar, gratitud. Gratitud por lo dado. Por supuesto que hay cosas dadas que queremos cambiar. Las injusticias las queremos cambiar. Si uno es malo para las matemáticas, quiere aprender matemáticas. No tiene que conformarse con, con ser malo y listo, ¿verdad? Quiere dar lo mejor de sí mismo, desarrollar sus talentos lo más posible. Pero gratitud ante lo dado, lo que no elegimos, lo que no podemos cambiar, o lo que, bueno, digamos, necesitamos una libertad en continuidad con lo dado, no una libertad que le haga violencia a lo dado, libertad en continuidad con lo que somos. Eso implica, en segundo lugar, ¿verdad?, recuperar la idea de límite. Una libertad, la libertad se ejerce adecuadamente, ¿verdad? Se ejerce bien cuando se entiende no como emancipación total de todo límite, sino cuando se reconoce que hay límites razonables, que hay límites que nos hacen, que aportan a nuestro florecimiento, ¿verdad? Por último, libertad con otros. Eh, la libertad se ejerce adecuadamente, se ejerce no solo como pura independencia, como pura autonomía, sino como una libertad hacia la realización, hacia el florecimiento cuando se ejerce con otros, ¿verdad? Y eso implica una actitud ante los demás, implica una actitud de, por ejemplo, esto ya más a nivel personal, de aceptar consejos. Alguien que cree en la libertad como pura autonomía no quiere el consejo de nadie, no quiere que nadie lo oriente, ni un amigo, ¿verdad? No acepta la corrección de nadie. Una persona que entiende la libertad de un modo amplio busca ese consejo, busca el diálogo, busca los proyectos comunes, busca la amistad. Esto es muy interesante. Busca la amistad, una amistad que no se orienta solo a la propia autonomía, sino que se abre a la mirada y a la visión del otro. Bien, eh, la política chilena y la discusión pública chilena
necesitan una manera más amplia de entender la libertad, ¿verdad? Vimos estos ejemplos al principio. En los distintos debates aparece esta idea de autonomía individual, a veces así como exacerbada. Entonces, bueno, una generación de jóvenes que comprende esa idea de libertad más amplia, más grande, ¿verdad? La libertad de conducir la propia vida hacia una plenitud, hacia una realización, de conducirla con otros, de conducirla en un entramado de relaciones con otros, aceptando la propia dependencia. Una generación de jóvenes que tiene eso pescado, que tiene eso comprendido, ¿verdad? Puede hacer mucho por la política chilena, puede hacer mucho por la discusión pública chilena, puede hacer mucho por los más necesitados en nuestro país, puede hacer mucho también por crear las condiciones para que también aquellos que tienen más oportunidades no se conformen con una visión reductiva de la libertad.